Oremos y por favor estudiemos este salmo juntos. Padre del cielo, te pido que ahora tú me concedas el poder ser fiel mientras tenemos la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Padre, te agradezco por tu gran amor que tú nos has mostrado en Cristo Jesús. Padre, permíteme por favor el poder compartir el precioso mensaje de este salmo, aprender de oración, aprender de cosas tan lindas y que esto no solamente se convierta en información para nuestra cabeza, pero transformación en cómo vivimos el día a día, Padre. Entonces, Padre, te agradecemos por este tiempo. Te pedimos que tú estés con nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Leamos, por favor, juntos. Salmo 20. Para el director del coro, Salmo de David. El salmo empieza diciendo, que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto, que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga, que se acuerde de todas tus ofrendas y halle aceptable tu holocausto, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda el día que clamemos. Esta es la palabra del Señor. Amados hermanos, mientras empezamos este salmo, para los que les gusta tomar apuntes, les hago acuerdo de que ustedes pueden encontrar el boletín ahí en el link, en el chat. Pero para los que les gusta tomar apuntes, este salmo está dividido en tres partes que las vemos realmente claramente. Desde el versículo 1 hasta el versículo 5, vamos a ver que hay una oración por el rey. Alguien está orando algo para que pase algo con el rey. Después, los versículos del 6 al 8, vemos que es una oración del rey comunitaria, hablando de las personas a las cuales él dirige. Y finalmente, en el versículo 9, vemos una oración final que es un resumen, una declaración después de que han orado. ¿Sí? Entonces, vamos a ir caminando despacio por cada una de estas partes y valga la pena decir de que este Salmo 20 y el Salmo 21, que lo vamos a ver la próxima semana, y oremos por eso porque el hermano Diego va a predicar ese Salmo, realmente van juntos, ambos funcionan de una manera muy bonita y vamos a ver eso en un momento. Entonces, por favor, noten conmigo, en primer lugar, que en los versículos del 1 al 5 hay una serie de oraciones paralelas donde alguien está pidiendo algo por el rey. Por favor, observen conmigo. Dice que el Señor te responda. La siguiente parte del versículo 1, te ponga en alto. Siguiente, te envía ayuda. Siguiente, te sostenga. Y después habla que sostenga. Y después dice que acepte tus ofrendas, tu holocausto. Después dice, te concede el deseo de tus anhelos, tu victoria, tus peticiones. En estos 5 versículos se usa 10 veces palabras como tú o te o tus y muestra que el pueblo está pidiendo, está intercediendo por su rey. Lo que tenemos aquí es que hay personas que están intercediendo por el rey, pidiéndole a Dios que obre y que le conceda lo que el rey va a hacer. Ahora, para entender esto, quizás tú dices que qué raro, ¿no? Y esto es importante recordar que en ese tiempo, si le va desastrosamente al rey, va a ser un desastre para todo el pueblo. Y lo que está haciendo aquí el salmista es mostrar de que este pueblo está conectado, ¿no? Inclusive si quisiéramos entender esto de mejor manera, podríamos ir a Segunda de Crónicas, capítulo 20, y no necesitas ir allá, lo puedes escribir quizás en algún lado, pero ahí lo que vemos es que se acerca la guerra. Y dice el texto que los hijos de Moab y los hijos de Amón, los amonitas, vinieron a pelear con el pueblo de Israel. Y el rey en ese entonces era Josafat. ¿Sí? Y el texto dice ahí que Josafat, y digo, versículo 3, se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. En toda Judá. O sea, lo que estamos viendo aquí, y es posiblemente lo que ocurre en este contexto, es que David va a liderar a su ejército en batalla. Hay una batalla inminente, hay un día de angustia, como dice el texto, y como era tradición de David y de otros reyes, David le pide a todo el pueblo que ahora vamos a tener que orar. Vamos a tener que ir y presentar sacrificios para que Dios nos bendiga.
Mientras tanto, mientras David presenta estos sacrificios, mientras David está orando, la congregación está intercediendo por su rey. Es algo muy, muy interesante. El sobrescrito, por favor, noten que dice Salmo 20 para el director del coro. Entonces, esto no solamente es algo histórico que dices, bueno, esto es lo que está pasando, pero esto está en el himnario de Israel, ¿no? Si dice el director, para el director del coro, es inclusive muy posible que este tipo de salmos reales servían en algún tipo de liturgia quizás cuando ocurrían este tipo de situaciones, ¿no? Y era la forma en la cual el pueblo mostraba su lealtad y apoyo al rey, ¿no? Y donde todos mostraban que se sometían a Dios, en especial mientras su líder está a punto de embarcarse en una campaña militar. Es posible, es más, personas piensan que las personas que están hablando en los versículos 1 al 5 puede ser el pueblo en general o muy posiblemente podrían ser el ejército en sí mismo, porque saben que estamos en esta situación difícil y angustiosa y estamos orando por nuestro líder, estamos orando por el comandante que nos va a ayudar, va a dirigirnos en esta batalla y más vale que nos dirija bien porque no volvemos a casa, vamos a morir ahí. ¿Sí? Entonces estamos un poco separados de este contexto, pero hay una línea directa en ese entonces, y también un poco en nuestro tiempo, pero más aún allá, donde si le va bien al rey, nos va a ir bien a nosotros. Si le va mal al rey, nos va a ir mal a todos. Y esta es la idea en la cual ellos están orando por el rey. ¿Sí? Ahora, aquí es válido hacer una pequeña observación. Tenemos un llamado y vamos a hablar de eso, de orar por nuestros líderes. Pero nosotros no oramos por un rey terrenal para que él nos libre. Nosotros no vivimos en una teocracia y es más, los cristianos a veces se meten en lío cuando se ponen a leer la Biblia con una mano y el periódico con la otra, con un ojo en el periódico, con un ojo en la Biblia y empiezan a leer cosas extras al texto. Entonces, cuando tenemos un salmo real, amigos, tenemos que recordar que sí, está hablando de un rey terrenal, pero ellos, estos reyes terrenales, inclusive el gran rey David, es nada más una sombra para el rey de reyes que se acerca y que nosotros ya sabemos quién es, que es Jesucristo. Ese Jesucristo que nosotros adoramos, el cual abrazamos, en el cual celebramos. Entonces, amados, nosotros ya tenemos al Rey Jesús. Entonces, nosotros no estamos aquí pidiendo por un rey que nos defienda, que ojalá le vaya bien, porque si no le va bien, estamos fritos. No, 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 no. Nosotros ya tenemos en Cristo un rey victorioso. Nosotros oramos mediante el Cristo que ya venció a la muerte. El Cristo victorioso. Nosotros no oramos por victoria, pero oramos porque Cristo ya es victorioso. Amén. Es muy distinto. Nosotros tenemos algo que no tenían ellos y eso tenemos que celebrarlo, amados. ¿Sí? Ahora, mientras pensamos en esto, tú dirías, bueno, entonces todos estos primeros versículos y parte de este salmo ya no nos sirve y personas a veces tienen esa perspectiva de que, bueno, entonces ya no, nosotros no hacemos esta liturgia, ¿no? No decimos, ok, hermanos, este domingo el Ecuador, Richard Carapaz va a ir de ciclismo, entonces vamos a orar por él y vamos a hacer la liturgia para que le vaya bien o no. No hacemos eso, ¿no es cierto? No hacemos eso para políticos, no, tenemos que orar por ellos, pero no lo hacemos. Entonces tú dirías que esto todavía funciona para mí, esto quizás no funciona para mí, este salmo no es tan importante. Y vemos que estamos llamados a orar, ¿sí? Nosotros, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Se pausó un ratito de mi lado aquí. Bueno, entonces recordemos de que debido a que esto es una oración, la palabra de Dios nos llama que oremos en todo tiempo. Entonces, este texto, este salmo va a ser muy instructivo para pensar de manera práctica en nuestras oraciones. Entonces, vamos a ver algunas aplicaciones mientras vamos estudiando el texto. En primer lugar, tenemos que recordar que tenemos que orar unos por otros. Toda esta primera sección, amados, como vimos, que el Señor te responda, que el nombre de Dios te ponga en alto, ¿no? Que desde el santuario te envíe ayuda, que desde Sión te sostenga, que acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto, te concede el deseo de tu corazón. Todo esto son oraciones, amados. El orar por otras personas es algo fundamental en la vida cristiana. Tenemos que aprender a interceder, ser personas que estamos consistentemente orando unos por otros. Pero noten algo muy interesante, que las personas que están orando aquí por el rey David no lo dicen, bueno, y bendicerás a nuestro presidente, a nuestro rey, como a veces nosotros lo hacemos. Orarás por mí, hoy oro por el hermano. ¿Y qué más? Bueno, ya oré por el hermano, es verdad.
Pero vemos que oran de manera específica y vamos a ver algunas de esas oraciones específicas. Por favor, noten que al principio dice el Dios del pacto, ¿no? Que el Señor, esa palabra Señor es la idea de que este es el Dios de pacto y que ese Dios del pacto te responda el día de angustia. Esto es tan lindo. Esta palabra angustia se refiere al día donde hay un evento que está causando dolor, que está causando sufrimiento, que está causando ansiedad. En ese día difícil, el pueblo está pidiéndole a Dios que le responda en ese día difícil. En ese día, la primera oración es ¿cuál? Que le responda. Esta palabra para responder tiene que ver con que le oiga, que incline su oído. Esta palabra responda. Además, por favor, observen conmigo. Está en el versículo 1, al principio. Miren al final, por favor, versículo 9. Salva, oh Señor, que el rey nos responda. Y miren, por favor, en el versículo 6, en el medio. Ahora sé que el Señor salva a su ungido, le responderá desde su santo cielo. En el día de dificultad, en el día de angustia, y es difícil, pero algo de lo más difícil, lo hemos hablado anteriormente en otros salmos, es cuando estás en el momento de dificultad, en el día de angustia, en el día difícil, y te sientes abandonado, te sientes que nadie te escucha. Y la oración es eso, obviamente Dios siempre escucha, pero a veces sentimos que no nos está escuchando, y eso es parte de la oración que pone el salmista aquí, de que él necesita que hagan eso por él. Como pueblo de Dios y debido a que Cristo ya venció, debemos orar unos por otros, en especial en el día de angustia, pidiendo que Dios nos haga acuerdo que Él ya nos escuchó en Cristo Jesús, de que ya el velo ha sido roto, que podemos llegar con toda confianza a Él, amados. Hay muchas personas que a veces estamos en dificultad y no corremos a Cristo. Inclusive pedir a personas cuando oramos por ellos, decirle que esta persona corra a ti a orar. Y hay veces que personas no lo quieren hacer por un montón de cosas y oramos por eso. Número 2, por favor, otra cosa que nos enseña este texto es que tenemos que orar, en especial por los líderes, nos muestra este texto. En el contexto, vemos que esta intercesión no es nada más uno por otro, que es aplicable, pero es por el rey, es por David, es por alguien que está en liderazgo. La Biblia muestra muchas veces que tenemos un llamado a orar por aquellos que nos lideran. Hermano Eduardo nos hizo acuerdo en este momento de que tenemos que someternos unos a otros, pero esa sumisión viene de la mano con oración. ¿Sí? Tenemos que estar orando por aquellos que nos lideran. Y la Biblia muestra esto, inclusive de manera clara en 1 Timoteo 2, versículos 1 al 4. 1 Timoteo 2, 1 al 4. Miren lo que dice: exhorto pues ante todo lo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Se dan cuenta? Dice, con todos los que estén en autoridad. Esto puede incluir líderes del país, esto puede incluir líderes en la iglesia, esto puede incluir tu líder en el trabajo. Estás orando por ellos. Más aún, recuerden que dice, te responden el día de angustia. Si es que es un buen líder, el día de angustia se convierte en un día de angustia no solamente por cómo le afecta a esa persona, pero cómo afecta a las personas a las cuales lideras. Tú puedes ver esa manera fácilmente, inclusive en los ejemplos que vemos en el Evangelio de un pastor. El momento que vienen los lobos, el buen pastor va a ir y se va a levantar y va a tratar de asustar a esos lobos y defender a sus ovejas de los lobos. La persona que nada más está ahí por ganar un cheque dice, no, lobos, nadie me contrató para pelear con lobos, entonces salgo corriendo. En el día de angustia es tan importante ver eso. Como iglesia, amados, nosotros hemos podido ver a nuestro alrededor lugares donde personas que debían estar cuidando a otros usaron esa oportunidad para sacar más dinero, etcétera. Amados hermanos, tenemos en especial en el día de angustia estar orando por nuestros líderes. Como pastor, amados, a mí, les puedo contar de mi corazón que a mí me anima tanto que muchos de ustedes, algunos de ustedes, les pregunto, ¿y cómo estás? O estamos conversando y me dicen, ¿sabes qué? Jota, hemos estado orando por ti, hemos estado orando por ti, por Marisa, ¿no? Estamos orando por ti, por Pablo, por los pastores, y eso trae gran ánimo a nuestros corazones, amados, en especial en un tiempo de pandemia. En especial en esos momentos difíciles donde hay tantas cosas cambiables, en el día de angustia. Amados, estemos orando. A veces inclusive hijos, mientras estás en la casa de tus padres, ¿sí?
Una de las cosas que tú puedes hacer es, en el momento que hay alguna dificultad, es quejarte. No, es que esto está pasando, es que esto está pasando. ¿Qué tal si oras en vez de eso? En el día de angustia, en vez de ser más peso, que tú te pongas a orar y pedirle a Dios, ayúdale a mi papá, ayúdale a mi mamá. En el momento en el trabajo, en el medio de la angustia, de una pandemia quizás, una de las primeras cosas que tienes que hacer es orar y pedirle a Dios, dale sabiduría a mi jefe en estos momentos difíciles. Pero no hacemos eso, ¿verdad? Muchas veces lo primero que hacemos es quejarnos, ¿sí? Entonces tengamos mucho, mucho cuidado con eso, mis amados. Noten algo más importante en el versículo 2, por favor. Noten que dice que desde el santuario, no, perdón, en el versículo 1, al final del versículo 1, dice que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Esta idea de que te ponga en alto era que lo ponga en un lugar donde nadie lo puede alcanzar, donde está seguro, ¿no? Cuando tienes algo que que se cayó al piso y se está mojando o está en el lodo, lo que tú haces es levantarle para que el lodo ya no, ¿no? Entonces es importante, esto es lo que está diciendo, que le ponga en un lugar a salvo. Algo muy interesante aquí también es que cuando dice el nombre del Dios de Jacob, nos hace acuerdo de otra frase que ocurre 18 veces en el Antiguo Testamento, 12 veces en los Salmos, que es el Dios de Jacob. A David le encanta esta referencia a Dios llamándole el Dios de Jacob. Inclusive sus últimas palabras lo muestran. Escuchen esto, 2 Samuel 23:1. Dice, estas son las últimas palabras de David, declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, ¿sí? El dulce salmista de Israel. Entonces, esta designación del Dios de Jacob es una designación rica en contenido, ya que ¿recuerdan quién era Jacob, amados? ¿Alguien se acuerda quién era Jacob? Sí, era una persona extremadamente espiritual, amén. Y dirías, no, para nada. Jacob fue el hijo de Isaac y si recuerdan, él no es el mejor ejemplo de piedad. Su nombre literalmente significa suplantador. Él literalmente fue el que muchas veces solo o a veces de la mano de su mamá es un oportunista, es un tramposo. Y eventualmente, de lo que él es un tramposo, él termina en la trampa de otra persona. Y es una historia tan interesante el ver cómo él sigue y durante todo el tiempo él trata de controlar las cosas de su forma, de su forma, de su forma, de su forma. Él termina luchando con el ángel porque está tratando de controlar las cosas. Y lo que vemos ahí es la historia, amados, la historia de un hombre autosuficiente que Dios le rompió para que se dé cuenta de que él no podía en sí mismo. Dios le transformó para que se dé cuenta de que tú no puedes tú mismo. A tal punto lo transforma que Jacob, después, ¿cómo se llama, amados? ¿Recuerdan? Israel. De ahí Israel. viene el nombre de su pueblo. Pero no es que su pueblo era una maravilla, Jacob era una maravilla y por eso le pusieron el nombre Israel. No, es una de las personas que claramente vemos que es una persona autosuficiente. Y es tan interesante que ese es el mismo término, el Dios de Jacob, que se usa muchas veces en contextos militares. Yo creo que está unido a esa idea de que era una persona que claramente necesitaba entender que no podía a sí mismo. Salmo 46:7, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Salmo 46:11, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Salmo 76:6, a tu reprensión, oh Dios de Jacob, auriga y caballo cayeron en profundo sueño. Salmo 81:1, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, aclamad con júbilo al Dios de Jacob. Amados hermanos, tanto para líderes como para cada creyente, cuando oramos tenemos que recordar que nosotros confiamos en un Dios o tenemos el Dios, si tú te has arrepentido de tu pecado y has confiado en Cristo, es un Dios que está ahí para grandes pecadores como Jacob y que les transforma y aún así les protege y tiene un plan para ellos mientras se arrepientan y confíen en Cristo, amados. Entonces, número uno, tenemos que orar unos por otros. Número dos, tenemos que orar especialmente por los líderes. Número tres, tenemos que orar por la piedad de unos y de otros, de nuestra piedad en cierta manera. Por favor, noten y miren con sus ojos qué es lo que está ocurriendo. Dice que el Señor te responda, ¿no? Eso significa que David había hablado. No puede responder si es que alguien no ha hablado primero. Entonces David ya había hablado con Dios. De ahí, por favor, vamos al versículo 3. Miren lo que dice. Que
se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto. Estas son dos palabras de un contexto de liturgia, un contexto de religioso en el cual alguien tenía que hacer estas ofrendas, estos holocaustos, estos sacrificios. Sí, hay varios reyes de Israel que estaban involucrados en ofrecer sacrificios y tenían inclusive que ellos hacerlos o tenían que ordenar para que otros hagan esos sacrificios. En el caso de Saúl, él se metió en problemas por lanzarse a hacer el sacrificio cuando él no tenía que hacerlo. 1 Samuel 13:8. Él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo, yo mismo lo hago. Y eso estuvo mal. Pero en otros casos tenían que hacerlo. Vemos ejemplos de esto de sí, ¿no? En David, en Salomón, en Ahaz, en Ezequías, en Josías, donde estaban involucrados en eso. Entonces, es más fácil y cuando oramos tenemos que pensar en cómo está la vida espiritual de la persona por la cual estamos orando. Es más fácil inclusive orar por alguien que tú sabes que está buscando de manera imperfecta, como David, nutrir su relación con Dios, está buscando crecer en gracia. Aquí vemos una vez más que David oraba, por eso Dios le puede responder. Por favor, miren más abajo, en el versículo 4, el 5, perdón, al final, dice que el Señor cumpla todas tus peticiones. David ya tenía peticiones delante de Dios. Cuando oramos, ¿cuántas veces oramos nada más por cosas prácticas, no? Por favor, dale un trabajo a esta persona. No, ¿sabes qué? Que esta persona encuentre qué va a hacer con su vida, ¿no? ¿Sabes qué? Especialmente oramos de todo ese tipo de cosas prácticas y está bien orar por esas cosas, pero noten aquí que muchas de estas oraciones tienen un contexto de cómo está la relación de Dios. Yo creo que hay veces donde no oramos eso. ¿Cuántas veces hemos orado de que te pido, Padre, de que el fulanito por el cual estoy orando, que tenga más tiempo en la palabra, que tú pongas una hambre por tu palabra? No le he visto en la iglesia a esta persona y sí, vamos a orar que quizás no tiene trabajo, que quizás cualquier otro tipo de cosa, está en una situación difícil y está bien orar por eso, pero decirle, Padre, te quiero pedir que pongas en su corazón el que se congregue. Quiero pedir, Padre, por favor, de que cuando se congregue, versículo 3, ¿no? Y haya aceptable el holocausto, ¿no? De que lo haga de corazón. Te quiero pedir de que las oraciones que está haciendo sean basadas en tu palabra. Oremos por esas cosas, amados. Cuando oramos por nuestros hijos, cuando oramos por aquellos seres amados, muchas veces vamos a Dios nada más por las cosas prácticas, que no se enferme, que le vaya bien, que salga bien de la operación. Todas esas oraciones están bien, pero no es todo lo que tenemos que orar. Tenemos que orar por la vida espiritual de esas personas, amados, de nosotros mismos. Pidamos que personas oren así por nosotros. Cuando alguien te pregunta, ¿por qué puedo orar por ti? Que no sea nada más, ¿sabes qué? Estoy con un poco de dolor de cabeza, que se me pase. Está bien orar por eso. Pídele, ayúdame a crecer, Dios, que pueda verle a Cristo mejor después de esta situación. Siguiente punto, número 4, me parece que es, tenemos que orar con precaución de lo que deseamos. Tenemos que orar con precaución de lo que deseamos. Por favor, observen conmigo el versículo 4. Miren lo que dice. Versículo 4 dice, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Este versículo es muy interesante y quizás lo hayas escuchado anteriormente, pero quizás escuchas esto y dices, bueno, hay una pequeña advertencia para mí. ¿Cómo que me dé los deseos de mi corazón? Si yo conozco mi corazón, qué miedo que me dé esas cosas. ¿Sí? Quizás has leído Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Y aquí dice, ay, que te dé los deseos de ese corazón. Mateo 5:19 dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, falsos testimonios y calumnias. Mateo 5:19. ¿Sí? Tú dirías, entonces cada vez que escuchamos de que nos dé el deseo del corazón, tenemos que siempre tener un cuidado. Es más, si vamos a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4, el que tú sigas tu corazón, vemos que es una pésima idea porque terminas mal. Es uno de los peores consejos y parece que este texto nos dice eso. En Primera de Reyes 11:4 dice lo siguiente, pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Esto es lo que ocurre cuando sigues tu corazón.
Salomón estaba más interesado en otras cosas y esas otras cosas alejaron su corazón, sus deseos alejaron su corazón de Dios. Lamentablemente, amados, este versículo de que Dios conceda los deseos de tu corazón y cumpla todos tus anhelos, como dice ahí, se lo usa muchas veces para decir algo que la Biblia no puede decir. Yo estaba en una conversación en algún momento y alguien me dijo algo parecido a esto. Pastor, es que yo he estado orando el Salmo 20 y suena muy, muy bíblico porque tenemos que orar la Biblia. Y yo siempre quise casarme y Dios me ha dado el deseo de mi corazón. Una persona me pidió matrimonio. Estoy tan emocionado porque Dios me ha dado el deseo de mi corazón. Oye, ¿y esta persona que te pidió matrimonio es creyente? No, no, no importa, pero Dios me está dando el deseo de mi corazón porque me está pidiendo que me case. Hermanos amados, si tú recibiste algo que deseabas, pero que la Biblia claramente dice que no es bueno, Dios no te está dando el deseo de tu corazón. O quizás te está dando el deseo de tu corazón, pero no es del corazón de Dios. Amados hermanos, la gran diferencia y hermanas es que aquí tenemos un rey imperfecto, pero piadoso. Noten por favor que en el versículo anterior también usa la palabra todos, porque suena como que cumpla todos tus anhelos, pero miren la otra, el uso de la palabra todos, y dice, se acuerde de todas tus ofrendas. Más después vamos a ver que también habla de todas las cosas y en el contexto son positivos. Es una persona que de manera imperfecta está buscando alinear sus deseos a los deseos de Dios. Está buscando alinear su vida a lo que Dios quiere para esa persona, a lo que la palabra de Dios muestra. Inclusive, David cuando pecó, vemos que se arrepintió. Es la idea de que este era mi deseo era Betsabé, mi deseo era pecar, ese era mi deseo. Y él no puede decir, Dios me dio eso, no, eso pasa en la providencia, pero David cambia y pide perdón y se arrepiente. Amados hermanos, en nuestra vida y en especial cuando oramos, es un momento donde tenemos que ver qué es lo que estamos pidiéndole a Dios. Hemos hablado de esto ya anteriormente en otros salmos, donde pides algo y después te das cuenta de que ¿por qué estoy pidiendo eso? Eso no es bueno para mí, ¿sí? Entonces tenemos que estar chequeando y buscando cómo está nuestro corazón. Hay una forma de vivir en la cual es como que, no, tú confía, dale. No, no, no. La palabra de Dios dice que tú caminas con cuidado de tu propio corazón. ¿Dónde dice eso? 1 Corintios 4, versículos 4 al 5, dice, porque no estoy consciente, este es Pablo hablando, y dice, porque no estoy consciente de nada en contra mía, él dice, yo estoy bien, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios, los deseos del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Lo que está diciendo aquí Pablo, amados, es súper importante porque Pablo aquí muestra que ni él, siendo apóstol, entiende bien por qué hace las cosas. Y él tiene que tener cuidado de cómo él camina. Como creyentes, esto no nos hace estatuas ni estar siempre temerosos, pero es la idea de que te preguntas, a ver, ¿por qué está pasando esto? Y ahí recibimos apoyo de otras personas y preguntamos, oye, ¿qué opinas de esto? El cristianismo no es nada, y si ves en todo el contexto, vamos a ver después, está hablando de que necesitamos unos a otros, y en especial la palabra de Dios, nos corta hasta lo más profundo. Entonces, si Pablo hacía esto, nosotros tenemos que tener ese mismo cuidado y pedirle a Dios, quien puede moldear nuestros corazones, para que Él moldee nuestros corazones a desear lo que es consistente con su voluntad. Eso es lo que el pueblo sabía de David. David era una persona que le buscaba a Dios, como dijimos. Él muestra aquí que él está orando, que él está proveyendo ofrendas, que él está dando su holocausto. Y ahí les dice, por favor, dale los deseos del corazón, porque eso es un corazón alineado al plan de Dios. Nosotros tenemos que orar por eso. Filipenses 2:13 dice, porque Dios quien obra en vosotros, tanto el querer, que son deseos, como el hacer para su beneplácito. Él es el que nos da, moldea en nosotros el querer, los deseos para su beneplácito, amados. Muchas veces personas están separados de Dios, no estás leyendo tu Biblia, no estás orando, no estás disfrutando de Cristo y después como, ay, es que voy a hacer esto. Pausa, alíñate al Señor primero, tómate un tiempo, ¿sí? De crecer en intimidad con Él. Amén. Y entonces con eso terminamos la primera parte y quiero que vean dos cosas antes de seguir adelante a la segunda parte.
Pero es que estos versículos pueden ser una linda manera de orar unos por otros. Este podría ser un modelo de cómo orar en el día de angustia de tus amigos. Cuando alguien te pide ora por mí, en vez de orar, te pido, Padre, por esta persona, está bien que lo hagas, pero ¿qué tal si tú oras de esta forma, no? El hermano fulanito está en problemas. Padre, te pido por el hermano fulanito, te pido, Señor, que tú le respondas en el día de angustia que se encuentra. Te pido que tú, que eres que tú eres el Dios de Jacob, le pongas en alto en esta situación tan difícil. Te pido, Padre, que desde tu santuario tú le envíes ayuda y desde Sión tú los sostengas con tu mano poderosa. Que tú te acuerdes de todas, de su fidelidad, de que tú le ayudes, tú le concedas los deseos de su corazón y le alinees su corazón a deseos tuyos y cumplas todos sus anhelos. Este es un lindo texto para poder orarlo. Es más, hoy oro de poder, cuando terminemos nuestra prédica, el poder orar esto para nuestra iglesia, amados. Qué linda oración, en especial en tiempos como los que vivimos. ¿Ok? Continuemos, pero mis queridos hermanos. Ahora, noten por favor que hasta este momento el rey David ha estado en silencio. Hasta ahora solo se ha hablado de que él te responda, que te ponga en alto, pero hasta ahora David no ha hablado. Y esto va a cambiar en este momento, donde ahora vamos a ver cómo David responde después de que el pueblo ha orado por él. Entonces, después de ver la oración por el rey, ahora vemos la oración del rey, versículos 6 al 8. Leámoslo juntos. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Hasta ahí vamos a ver este segundo punto, mis hermanos. Entonces, vamos a ver aquí que esta segunda sección realmente expande otro tema importante de este salmo, que es la idea de confianza. David confía en Dios. Él es el rey, se da cuenta de que yo necesito confiar en Dios. Es parte inclusive del nombre de Dios de Jacob. Yo confío en el Dios de Jacob porque él se presentó a Jacob y vemos su fidelidad y él continúa basado en la revelación que él sabe de Dios. Entonces vamos a ver cómo orar con confianza. En primer lugar, vemos que tenemos que orar con confianza que Dios va a obrar. Versículo 6. ¿Sí? Otra vez dice, ahora sé que el Señor salva a su ungido, le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. ¿Sí? La próxima semana, como dije, vamos a estudiar el Salmo 21. Oremos por el hermano Diego mientras se prepara y los otros hermanos que van a ayudar con eso en las próximas semanas. Pero lo que vamos a ver es que el Salmo 20 y el Salmo 21 van de la mano. De cierta manera, el Salmo 20 lo que pasa es que es una oración por la victoria en batalla, porque vamos a ir a la batalla, y el Salmo 21 va a ser la oración de agradecimiento porque Dios nos libró en la batalla. ¿Tiene sentido? Uno oramos por la batalla y el otro va a ser te agradezco por lo que pasó en la batalla. Pero aquí pasa algo muy interesante. En primer lugar, noten que repite el mismo tema. Dice, le responderá desde su santo cielo, ¿sí? Le responderá. Es exactamente lo que pidieron las otras personas. Esto saldría en tu lista de oración, ¿no? ¿Por qué? Porque oramos por algo, ¿no? Versículo 1 dice que te responde el día de la angustia y en el versículo 6 dice, yo sé, ahora sé que responderá desde su santo cielo. Él se da cuenta de que esta oración está siendo respondida. Yo sé que tú vas a responder, tú me vas a escuchar, pero no solo eso, pero noten por favor que hay una palabra que se repite dos veces. Observen en su Biblia, ¿cuál es esa palabra? Salvar, ¿sí? ¿Sí la miran? Dice, ahora sé que el Señor salva a su ungido. Al final del versículo 6, con la potencia salvadora de su diestra. La palabra aquí aparece dos veces y muestra que el Señor escucha, pero de ahí no solo escucha, pero salva, y no solo salva, pero salva con poder, ¿sí? Con la potencia salvadora, con el poder salvador. Y algo tan interesante, amados, es que recordemos de que David habla aquí como algo que ya ocurrió. Él no, ni siquiera ha salido a la batalla, pero él ya está hablando de que esto ya está hecho. ¿Cómo puede decir eso, David? No, veamos qué pasa. No cuentes, no cuentes antes de ahora. Pero él se da cuenta de que debido a cómo Dios es, él ya ha respondido. Cuando hablamos de que Dios responda y nos salve, personas normalmente podríamos recordar las palabras de Pablo en Romanos, ¿sí?
Es algo seguro lo que va a pasar. Y les leo, por favor, normalmente cuando alguien está en dificultades, a veces les leemos este versículo, ¿no? Y sabemos que para los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas cooperan para bien, ¿no? Es salvación, victoria, responder, amén. Todos dirían, amén. Pero miren lo que dice después. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció pasado, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó pasado, ellos también llamó pasado, y a los que llamó, a esos también justificó pasado, y a los que justificó, a ellos también glorificó. Eso es futuro. Entonces, lo que está diciendo aquí el texto es que Dios, para el creyente, ¿sabes qué? Yo me he arrepentido de mi pecado, yo he confiado en Cristo, si he hecho eso, yo tengo seguridad y sé que ya han pasado esas cosas, ya me justificó, Él predestinó, Él ya llamó, yo respondí. ¿Y cuándo ocurre la glorificación, amigos? ¿Hoy? ¿Ayer? No, esto ocurre, ¿no es cierto?, en el futuro. Pero miren cómo habla. A los que justificó, a esos también glorificó. No dice a esos también va a glorificar. Esta es la seguridad de la salvación. Esta es la seguridad de creer en la palabra de Dios. Eso es de que algo que va a ocurrir en el futuro, Pablo habla como que ya ha ocurrido. ¿Por qué? Porque es seguro, está basado en el carácter de Dios. Él va a terminar la obra que empezó. Y pese a que David no conocía a Cristo como nosotros lo conocemos, nosotros podemos decir eso. Y él ya lo dice. ¿Cuánto más nosotros, amados? Confía en Él. Tú sabes que Él va a obrar porque Él ya ha obrado. Si tú no le conoces a Cristo de esta forma, yo te animo que el día de hoy tú le abraces a Él, tú arrepientas de tu pecado y confíes en Él. Número 2, tenemos que orar con confianza en Dios. ¿Por qué? Porque podemos confiar en Él más que en otras cosas. Versículo 7, un versículo que quizás lo han escuchado. Algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. ¿Sí? Digamos que mañana hay una competencia de fútbol, ¿sí? Y en esas cosas, de alguna manera terminas en el mismo equipo jugando contra tus panas con Lionel Messi. Tú dirías, oye, si está Lionel Messi en mi equipo, estamos bastante seguros de que vamos a ganar, ¿sí? Aquí David está mencionando lo que sería lo más avanzado en tecnología bélica para ese tiempo, ¿no? Las carrozas, ¿no? Y los caballos. Inclusive en Egipto se le veía la carroza del faraón como algo realmente casi como una deidad, ¿no? Se hacían cánticos hablando de las diferentes partes de esta carroza, porque era algo tan fuerte, tan poderoso, algo que ayudaba a que ganen todas las batallas. Inclusive en estas carrozas que está hablando aquí, seguramente se refieren a unas carrozas que tenían 2 caballos y tenían 2 soldados. Y ellos maniobraban, el uno maniobraba, el otro podía usar una espada o unas flechas y se convertía literalmente como en una plataforma móvil de destrucción. La mayoría de ejércitos no tenían carrozas, entonces solamente estaban caminando, estaban cansados. Y después venían estas personas con las carrozas y destruían totalmente. No tenían ningún chance de poder luchar contra estas carrozas. La idea aquí es que si tú tendrías estas herramientas, tú podrías decir, nosotros tenemos carrozas, nadie nos puede detener, ¿no? Es inclusive en el ejemplo de Messi. Muchas personas que tienen a Messi van a quedar campeones cada año y vemos que no, y es por eso que cuando ganó todo el mundo está tan contento. Y es la realidad. Muchas veces nosotros buscamos confiar en cosas pasajeras como que eso nos va a garantizar una victoria, pero la Biblia muestra una y otra vez que la confianza no está en estas cosas externas que son tan frágiles, que pueden cambiar, que se pueden lesionar, que se pueden romper, que a veces no se conectan al internet, que a veces no funcionan, que a veces tienen todo tipo de problemas, pero nuestra confianza debe estar en Dios. El confiar en armas como salvadores no es consistente con una fe verdadera que entiende quién es Dios. Y esto se repite una y otra vez en la Biblia. Salmo 33, 16 al 19 dice: el rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza, me encanta ese versículo. Falsa esperanza de victorias del caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. He aquí, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan ¿en qué? En los caballos, no, en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre.
Salmo 44, 3 al 7 dice, pues no por su espada tomaron posesión de la tierra, ni su brazo lo salvó, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu presencia, porque te complaciste en ellos. Tú eres mi rey, oh Dios. Mandas victoria a Jacob. Otra vez, contigo rechazaremos a nuestros adversarios. En tu nombre hallaremos en contra de nosotros que se levanten. Porque yo no confiaré en mi arco, ni me salvaré en mi espada, pues tú nos has salvado de nuestros adversarios y has avergonzado a los que nos aborrecen. Está clarísimo, ¿no? Noten por favor que dice, yo no ni siquiera voy a llevar arco. No, no dice eso. Dice, yo sí tengo arco, pero yo no confío en mi arco. Y eso tenemos que tener cuidado porque hay veces personas se van al extremo de que no, esto que Dios me va a servir. Entonces yo no creo en la medicina, yo no creo en un montón de otras cosas. Ese no es el punto aquí. El punto es que tú haces tu parte y de ahí Dios es el que nos salva. ¿Recuerdan inclusive con Gedeón en Jueces 7 qué ocurre? Gedeón tenía un tremendo ejército y Dios le dice, no, 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 porque si tú ganas con ese tremendo ejército vas a decir que fuiste tú el que ganaste. Y le dice en Jueces capítulo 7, versículo 2, y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos, no sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo, mi propia fortaleza me ha librado. Amados hermanos, el día de hoy, ¿cuáles son tus caballos? ¿Cuáles son tus carros? ¿Cuáles son esas cosas por las cuales tú confías más que en Dios? El punto aquí es preguntarnos eso. ¿Cuáles son esas cosas que en lo más profundo de tu corazón tú confías que son los que te van a dar salvación, los que te van a dar identidad, los que te van a dar confianza, los que te van a dar paz, los que te van a dar seguridad? ¿Cuáles son esas cosas a las cuales te abrazas? Cuando las cosas se ponen difíciles, tú no corres a Dios, sino corres a esas cosas. ¿Qué son, amados? Puede ser a veces tu trabajo. Puede a veces ser, quizás tienes dinero. Quizás puede ser tu intelecto. En otros contextos puede ser que si todo está mal, no hay problema, pero es mi familia, ¿no? Es tener paz en la familia. Son mis hijos, son mis obras. No es que yo soy buen cristiano, ¿por qué? Porque hago buenas cosas. Todas esas cosas al final te dan falsa seguridad, amado. Corre a Cristo, corre a Dios, confía en Él. Y finalmente, amados, de esta parte, tenemos que orar con confianza en el resultado. Noten el versículo 8 lo que dice. Ellos se doblegaron y cayeron. Ellos que tenían seguramente las carrozas y todo, ellos se doblegaron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos de pie. Vale decir, amados, que no siempre esto ocurrió. Hay muchas historias del pueblo de Israel donde ellos perdieron la batalla, pero al final Dios estaba con ellos de toda forma. Va a haber momentos en los cuales nosotros vamos y vamos a confiar en Dios y vamos a hacer algo y al final no sale bien, pero podemos decir que nos mantenemos de pie. ¿Por qué? Porque nadie le puede vencer a Cristo. La batalla más grande por tu alma ya ha sido vencida. Tenemos que tener mucho cuidado de que esto no es un evangelio de prosperidad, donde ahora sí, dale y hazlo y todo va a salir bien. No, hay muchas veces porque vivimos en un mundo caído que las cosas van mal, pero no van a estar tan mal que alguien puede quitarnos de la mano de Dios, que alguien puede quitarnos lo más importante que es la salvación. Y pese a que las cosas vayan terriblemente, sabemos que tenemos una esperanza viva en Cristo, en un lugar donde nadie lo puede topar, amados. Tenemos que orar con confianza en el resultado, poder orar cosas como que, Padre, te pido que esto ocurra, pero si no ocurre eso, yo confío en ti, sea lo que sea el resultado, que voy a estar bien, que voy a estar de pie. ¿Por qué? Porque tú moriste y porque tú venciste a la muerte. Y con esto terminamos, amados, versículo 9, una oración final, una oración final. Por favor, acompáñenme mientras leemos el texto junto. Dice, salva, oh Señor, que el rey nos responde el día que clamemos. Esto es muy interesante, hablando de la corona en Inglaterra. El himno de Inglaterra tiene esta idea de salve, oh Señor, al rey o a la reina, ¿no es cierto? ¿Se han escuchado? Y es interesante porque mientras estaba estudiando, teólogos dicen que ese himno salió de una mala traducción porque es otra oración. Aquí dice, salve, oh Señor, y de otra oración es que el rey nos responda. Es muy interesante, eso me pareció. Pero aquí vemos algunas cosas. Lo primero que vemos aquí es que al terminar de este salmo, el salmo llega a su final con un grito de alabanza y de confianza que sale como una oración. Salve, oh Señor. Esto nos acuerda que la salvación es de Dios.
Qué recuerdo para nosotros de que no podemos alcanzar la salvación por nosotros. Es Dios quien tiene que salvarnos. Y el día de hoy, si tú esperas alcanzar a Dios por tus obras y por esas cosas, es imposible porque necesitas que Él venga y Él es el Dios soberano de la salvación. Y noten por favor que dice que el rey, y por favor noten, si tienes ahí tu Biblia, en el Salmo 21 habla también del rey, pero la diferencia entre ese salmo y este es que aquí dice que el rey en mayúsculas. ¿Por qué en mayúsculas? Porque aquí no estamos hablando más de David, estamos hablando aquí de Dios. Él es el Rey de Reyes. Este es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Este es Cristo, quien ¿qué hace? Nos responde el día que clamemos. Él es quien nos responde. Tenemos un rey poderoso que va a salvar, que es poderoso, que puede salvar. Versículo 6, con la potencia salvadora de su diestra, nadie le puede detener. Él sostiene totalmente todas las cosas y Él es quien nos responde. Pero hermanos, cuando yo leo esto, normalmente tengo que quitarme mis lentes evangélicos porque hemos hecho una teología de mi salvación personal. Tú el día de hoy quiero que hagas una relación personal con Cristo y que tú hagas tu decisión personal por Él. Y en cierta manera es verdad, tú tienes que pedir perdón por tus pecados totalmente, pero noten por favor que aquí no hay una respuesta cuando el David responde a las oraciones de las personas. No dice, y yo confiaré en el nombre de nuestro Señor y yo seré levantado, ¿no? Y yo, no dice nada de eso, por favor, noten conmigo. Versículo 7, algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor, nuestro Dios. No dice más yo en el nombre del Señor, mi Dios. No, es nuestro. Versículo 8, ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantendremos de pie. Salvo, Señor, que el Rey nos responda a nosotros el día que clamemos, que nosotros clamemos. Por favor, el día de hoy, que me parece tan increíble como Dios planifica las cosas. La última lección de aquí es que la oración nos une como iglesia, como pueblo de Él, juntos a una dependencia a Dios. La vida cristiana no es una de llanero solitario, pero una que vivimos en comunidad. Esto termina con un nosotros, con los unos a otros, con un grito colectivo de que el Rey está aquí por nosotros como familia. Este es un salmo perfecto para el día de hoy, mientras en unos minutos vamos a tener también nuestra reunión de miembros amados, el recordar que nos necesitamos unos por otros, tenemos que orar unos por otros, porque la oración nos da una dependencia en Dios juntos. Y es tan interesante esto, porque no solamente que vemos que Él responde individualmente, pero lo hace mientras podemos ver a nuestro alrededor. En este tiempo de pandemia ha sido tan increíble el ver que mientras personas se han acercado a crecer juntos en el contexto de la iglesia, ha habido situaciones difíciles, pero mientras ves a tu hermano cómo está luchando con esa situación, a tu hermana mientras está luchando y conversas y oras del uno por otro y te animas del uno por otro, salimos más fortalecidos. Y ese es el cuerpo de Cristo. Y es por eso que Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos, no dice acércate tú, sino acerquémonos todos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amados hermanos, mientras terminamos el tiempo hoy, que Dios nos conceda el acercarnos todos juntos de esta forma. Mientras pensamos claramente que tenemos que orar unos por otros, que tenemos que orar por los líderes, que tenemos que ver, orar cosas piadosas por las personas, que tenemos que tener cuidado de nuestro corazón, que tenemos que confiar en Él, que tenemos que confiar en Él más que otras cosas, que tenemos que confiar por los resultados y finalmente que la oración nos une y es algo que tenemos que hacerlo juntamente y vamos a hablar de eso en la reunión de miembros amados. Entonces, oremos, amados, juntos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Tú eres un Dios bueno y misericordioso. Gracias por un salmo que realmente yo no lo había leído muchas veces antes, pero al poder leerlo y estudiarlo hay tantas piedras preciosas ahí, cosas en las cuales podemos basar nuestra vida, en especial mientras buscamos crecer en oración. Ayúdanos como iglesia a ser una iglesia de mucha oración. No estamos consistentemente orando cosas de manera específica para nosotros, como que tú debido a Cristo, encuentres nuestras ofrendas y nuestros holocaustos aceptables, de que nos respondas el día de angustia, de que tú nos ayudes a ver nuestros propios corazones y los deseos de nuestro corazón, de que nos ayudes a que confiemos en ti sobre todas las cosas, Padre, más que en las cosas que el mundo confía.
Padre, de agradecerte porque tú nos salvas. Y también, Padre, que oremos de la misma forma mientras pensamos en nuestros amados hermanos y hermanas, Padre. Padre, ayúdanos. Padre, acepta nuestras ofrendas. Padre, gracias porque tú respondes a las oraciones. Padre, ayúdanos a confiar solamente en ti y en ti solamente. Y Padre, como dice el versículo 9, salva, oh Señor, que tu nombre sea glorificado y adorado, Padre. Te agradecemos por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.